Y hoy, por ejemplo, en el caso tuyo, que no crees en Dios, ¿cómo crees que todo lo que existe en el universo, cómo surgió? No voy a negar que no existe un Dios, puede que exista un Dios, así como puede que no. Pero yo realmente soy más de la ciencia, pero aún así la ciencia aún no ha llegado realmente desde cero a decir cómo inició el mundo, porque sí dice, pues hubo una explosión entre tal elemento y así se creó, y sí se vio en experimentos que se crean nuevas vida, básicamente, que se puede con elementos crear vida, pero nunca dice, ¿y esos elementos de dónde vienen? ¿Sabes? Entonces realmente no sabes, pues eso aún no se contesta, pero también como que el Dios de dónde nació. Y en tu caso, para ti, ¿quién es Jesucristo hoy en día? Bueno, la verdad es que coincido, o sea, sinceramente me parece que si bien sí pudo ser como una figura o alguien real, me parece que las cosas que hizo e incluso como los hechos que relatan acerca de él están muy distorsionados porque muchas cosas se pierden como con la traducción. Obviamente nosotros que, o sea, hablamos español no lo leemos ni en el idioma original ni en la versión original. Ha tenido varias versiones y conforme a los años, a final de cuentas, se tiene que ir distorsionando por todas las ediciones que se han creado. Marian Yumin. Ok, Marian Yumin, mucho gusto. Marian, ¿ustedes actualmente creen en Dios? No. No. ¿Tú, Yumin? En uno solo no. En uno solo no. Ajá. ¿En qué crees hoy, Marian? Pues es que como nunca voy a saber, realmente no pienso mucho en eso. Como que digo, pues será lo que va a ser, porque como no voy a saber, pues no me quiero como desgastar pensando en eso, la verdad. Y en tu caso, cuando dices no en uno solo, ¿qué significa eso? Bueno, a mí me gusta pensar que cada religión tiene cierto grado de razón, entonces me gusta como pensar que todo este mundo de la religión y así no es solamente como un solo Dios, sino que son como tal vez todos los dioses incluso de todas las religiones coexistiendo y como, pues sí, haciendo lo suyo como cada quien por su lado. Y hoy, por ejemplo, en el caso tuyo, que no crees en Dios, ¿cómo crees que todo lo que existe en el universo, cómo surgió? No voy a negar que no existe un Dios, puede que exista un Dios, así como puede que no. Pero yo realmente soy más de la ciencia, pero aún así la ciencia aún no ha llegado realmente desde cero a decir cómo inició el mundo, porque sí dice, pues hubo una explosión entre tal elemento y así se creó, y sí se vio en experimentos que se crean nuevas vida, básicamente, que se puede con elementos crear vida, pero nunca dice, ¿y esos elementos de dónde vienen? ¿Sabes? Entonces realmente no sabes, pues eso aún no se contesta, pero también como que el Dios de dónde nació. Entonces, pues siento que no, o sea, si tú ves una pintura, un cuadro pintado, ¿cómo sabes que hubo un pintor? por las marcas de la pintura. La misma pintura es evidencia, aunque ese pintor haya muerto hace 300 años, tú sabes que hubo un pintor. ¿Por qué? Porque la pintura no se pudo haber creada por sí sola. Y si tú ves un edificio, ¿cómo sabes que hubo un constructor? Porque no hay, o sea, digo, no existe como tal la aparición espontánea así porque sí, entonces pues se nota que alguien tuvo que haberlo construido. La pintura es evidencia, aunque yo no conozca al pintor o al constructor, pudo haber muerto hace 300 años, pero la misma construcción, la misma pintura me da evidencia científica de que hubo un constructor o un pintor. Entonces, si una pintura, tú la ves y dices, qué hermoso cuadro, qué hermoso el pintor que lo hizo. Ahora tú volteas a ver lo que inspiró al pintor, los árboles, el mar, todo lo que hay alrededor y dices, ¿cómo se creó esto? Si yo me asombro por una pintura, al ver la naturaleza, yo tendría que ir más allá y decir, ¿cómo es que esto tan maravilloso y tan perfecto se creó? Ahora, ¿ustedes han escuchado hablar de Jesucristo?
¿Quién es para ti Jesucristo? Pues, bueno, yo estuve en escuela católica, entonces, pues realmente el Hijo de Dios en cuanto a la religión católica, cristiana, y quien murió por nuestros pecados, y quien, como el primer ¿cómo se dice cuando vas y... ¿Evangelizador? Ajá, el primer evangelizador que vino al mundo con ese propósito de enseñar a la gente el Dios que es su Padre. Y en tu caso, para ti, ¿quién es Jesucristo hoy en día? Bueno, la verdad es que coincido, o sea, sinceramente me parece que si bien sí pudo ser como una figura o alguien real, me parece que las cosas que hizo e incluso como los hechos que relatan acerca de él están muy distorsionados porque muchas cosas se pierden como con la traducción. Obviamente nosotros que, o sea, hablamos español no lo leemos ni en el idioma original ni en la versión original. Ha tenido varias versiones y conforme a los años, a final de cuentas, se tiene que ir distorsionando por todas las ediciones que se han creado. Como por ejemplo... me parecía que había una frase que decía algo así como no te acostarás, o sea, un hombre no se acostará con un hombre como se acostará con una mujer, algo así. Pero en la traducción original no quería decir que hombre con hombre, sino decía de que hombre con o sea, niño, pero como menor. O sea, criticaba más a la pedofilia que la homosexualidad y entonces fue algo que conforme se fue traduciendo se perdió porque adaptaron ese como niño masculino a hombre. Y además de eso, ¿qué otra cosa se habrá distorsionado? ¿Qué has escuchado que se distorsionó? Creo que el aborto y también me parece que acerca de las mujeres, me parece, o sea, como eso de que me parece que la Biblia prohíbe muchas cosas, o sea, de parte de las mujeres. También he escuchado que está como algo distorsionado y que en realidad no decía cosas así, pero sí, creo que prácticamente eso. Aquí podemos ver cómo claramente hay una ideología que ya está sembrada o cimentada en el pensamiento y en el corazón de estas jovencitas, porque claramente a lo que ellas están haciendo énfasis es en aquellas cosas que ellas creen o están convencidas de que no es pecado. Curiosamente se refieren al tema de la homosexualidad, al tema del aborto y también al tema del trato hacia las mujeres. Hoy es lo que las diferentes ideologías están defendiendo a capa y espada. Y por eso ahora dicen que la Biblia distorsiona todo lo que en su momento se dijo y que lo que la Biblia hoy dice es totalmente contrario a lo que realmente dice. Así que de esta forma es como ellos tratan de defender sus pensamientos e ideologías. Ahora, hablando de lo de que Jesucristo dijo, o él decía la verdad, o él fue el hombre más loco que estuvo sobre la tierra, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y él mismo dice la palabra de Dios que sus discípulos lo vieron resucitar a los muertos, dar vida a los ciegos, hacer caminar a los cojos, a los paralíticos, y sobre todo la prueba más indubitable de su poder fue que él murió y al tercer día resucitó. Eso es lo que históricamente hablando es lo que hoy se sigue narrando. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuándo naciste tu hija? ¿Cuál fue la fecha de tu nacimiento? 24 de noviembre. ¿De qué año? 2006. Ese 2006. ¿Y en tu caso cuándo naciste? 3 de septiembre del 2006. ¿Del 2000 qué? 6. 6, igual, tienen la misma edad. Ok, ese 2006, ¿qué significa? Cuando nací. Sí, pero 2006 años, ¿a partir de qué? Después de que nació. Sí, no, nació. Sí, nació. Es del nacimiento de Cristo. Ahora, ¿por qué no Mahoma? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no todas esas religiones? ¿Por qué Jesucristo? ¿Qué tuvo de especial Cristo que dividió la historia de la humanidad y que hoy, al día de hoy, todavía las fechas, el año, se sigue recordando, pero fue por su nacimiento? ¿Por qué él y no otros? Sí estoy de acuerdo en que tal vez pudieran ser como varias cosas que mencionó, o sea, como eso de curar ciegos o todo eso,
pero por decir que lo diferenciaría de a lo mejor como un chamán que había aquí como en tiempos antiguos, o sea, porque aquí también hay relatos que, o sea, datan como igual desde años más o menos de Cristo, o incluso tiempo después o tiempo antes, que dicen cómo las personas, o sea, también curaban o regeneraban órganos o cosas así, y tipo, o sea, podría ser como casi lo mismo, y no siento que necesite como decir de que, bueno, lo que pasa es que el poder de Dios, porque ellos creían en un Dios diferente y también relataban cosas similares o tenían los mismos como poderes, por así decirlo. También acerca de la evolución, bueno, también la evolución dice que, pues, primero que nada, la vida nace precisamente de células, y las primeras células o organismos unicelulares que hay son las bacterias. Entonces, las bacterias, pues, lo que creo que toda forma de vida lo que siempre busca es reproducirse y adaptarse. Entonces, claramente esas bacterias se fueron reproduciendo, se fueron multiplicando, y todas esas bacterias multiplicadas, a final de cuentas, siempre van a buscar una forma de adaptarse mejor al entorno, de ser mejores, y así es como se establece la teoría de evolución, que dicen que primero fueron bacterias, pero esas bacterias vieron de que, bueno, a lo mejor algunas bacterias se fueron en el agua y tuvieron que adaptarse a las condiciones del agua, y tal vez como para no verse amenazadas o no verse en peligro, tuvieron que adoptar diferentes formas, y todas esas no son las formas de vida que tenemos ahora. Por ejemplo, están las algas, que a pesar, o sea, no son como un organismo así que ande caminando o lo que sea, pero son organismos vivos a final de cuentas, y de ahí también nacieron los peces, y así fue como también, por decir lo que decía del huevo o la gallina. La gallina al principio no era una gallina, era una cosa que tenía forma de gallina, y luego conforme fue evolucionando, pasó de una bacteria a millones de años llegar a ser la gallina que conocemos hoy en día. Y entonces, pues, eso pasó prácticamente con todos. Por ejemplo, nosotros, que somos como Homo sapiens sapiens, venimos de los Homo sapiens, que vienen de los Homos, que son prácticamente los monos, o sea, venimos como directamente de los monos. Entonces, no fue porque, o sea, los monos entendieron que tenían tal vez que tener como una forma más organizada, o sea, que tenían que adaptarse mejor a su entorno, que tenían que hacer como ciertas cosas para sobrevivir, que los obligaron a tener otros hábitos, y esos hábitos llevaron a la evolución. Me parece que el ejemplo más moderno de evolución que le puedo dar es que, por ejemplo, nosotros, no sé si sabe, pero las muelas del juicio crecen porque nuestros antepasados lo que se hacían era dedicarse a comer raíces, y entonces las raíces eran como muy duras, y entonces necesitaban como muelas de más para poder comerlas. Ahora ya no es necesario, porque ahora tenemos más métodos de alimento y más así, e incluso como ahora hay gente que nace y que a pesar de que crezca ya no desarrolla muelas del juicio, y es también parte de la evolución. Bueno, para no extendernos mucho, porque no quiero tampoco quitarles mucho tiempo, realmente detrás de todo esto, pues hay muchas ideas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Yo quisiera darle un giro a la entrevista, que más que enfocarme en su conocimiento, ahora quiero enfocarme más bien en su intelecto, a su moral. A ver si de alguna manera, porque esto fue algo también que a mí me ayudó mucho en ese sentido, si realmente el modelo en el que pensamos que toda la creación se llevó a cabo es más un tema que se antepone a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a la manera de la cual yo quiero vivir, y por eso me adapto más a ese modelo que al otro que me dice no debo de hacer esto, no debo hacer lo otro. No. Entonces, vamos a suponer, ¿ok? Es una suposición. Vamos a suponer que lo que la Biblia dice es real, que el cielo existe, que el infierno existe, ¿no? Este es un ejercicio que hicieron conmigo y me ayudó a comprender mucho, ¿no? La Biblia dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre su ley, es decir, los 10 mandamientos. Por ejemplo, yo sé que mentir es malo, yo sé que matar a otra persona que no lo merece es malo, yo sé que violar un hombre a una mujer es malo, o que una mujer abuse de un infante es malo. Hay muchas cosas que yo sé, o sea, es decir, están en mí, las conozco, y que sé que están mal, y que cuando alguien más las hace, yo mismo también siento en mí el deseo de que se haga justicia. Por ejemplo, cuando un asesino o un violador violó a 5 jovencitas y las mató, en el corazón del hombre surge decir, oye,
yo quisiera que se hiciera justicia y que ese hombre vaya y pague a prisión lo que hizo, porque lo que hizo estuvo mal. Entonces hay un sentido de justicia en el hombre. Eso es lo que nos diferencia, ahorita les decía al principio, de los animales. Los animales no crean juicios, no se juntan para definir si un animal porque mató a otro es culpable y lo envían a prisión. No, realmente eso es algo que el ser humano es lo que tiene y nos diferencia de los animales, ¿no? Entonces, yendo un poco más personal, me refiero yo a que cómo nos consideramos a nosotros mismos, si somos buenas personas o no. Es un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuántas mentiras crees que has dicho a lo largo de tu vida? Miles. Si yo miento, ¿cómo me llamarías? ¿Es usted un Mentiroso. En tu caso, a lo largo de tu vida, ¿has tomado algo que no sea tuyo, que no te pertenezca? La verdad es que no sé. ¿Descargado música de internet que no sea tuya y por la cual no pagaste? Ah, bueno, sí. ¿O copiarte un examen? Eso no. Nunca. ¿Pero tomar algo que no fuera tuyo, por más insignificante que fuera? No. ¿Perfume de tu mamá? Bueno, tal vez como algo. Sí, tomas algo que no es tuyo y sin permiso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso ahorita que decías perfume de tu mamá, todo el tiempo que ustedes vivieron con sus papis, no sé si hoy sigan viviendo con ellos, pero el tiempo que vivieron con ellos, los honraron, los respetaron, les hablaron con verdad, o les mintieron a veces, se enojaron con ellos, ¿no? Los desobedecieron. ¿Cómo fue o cómo ha sido esa relación con sus papis? Pues yo creo que no hay relación existente en el mundo en el que no se digan mentiras, porque las mentiras, están las mentiras de que empáticas, y hay veces que lo haces por el bien de los demás, porque una cosa es ser honesto y otra cosa es ser apático. Entonces, si alguien ocupa que no le diga la verdad completa, no es mentir realmente, es de que pues hacerlo por su bien. No, pero más, yo me refiero a decir algo que tú sabes que no es verdad, ¿no? Sino que tú intencionadamente dices algo que no sabes que es verdad, que sabes que es verdad, perdón, porque tienes una intención de decir algo que tú sabes que no es verdad. A eso me refiero. Sí, como quiera, siento que todos lo han hecho. Claro, todos, ¿no? Y finalmente, fíjate, con esto termino en cuanto a este ejercicio. Jesucristo dijo: habéis oído que está escrito, no cometeréis adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mire a una persona para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez ustedes han visto a alguien con codicia? Todos, también creo que todos. Sí, igualmente. O sea. Todos. Y dice la palabra de Dios: cualquiera que odiare a su hermano, ya lo mató en su corazón. Entonces, en algún momento hemos sentido odio por alguien, enojo con alguien o codicia, desear algo que no tenemos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, que está en el hombre y se conoce como pecado. Tú lo acabas de decir, es que yo creo que no hay nadie que no diga mentiras, que no robe. Exactamente, y eso es exactamente lo que dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, en concerniente a lo que decías ahorita de un chamán y Jesucristo, ¿cuál es la gran diferencia? Y no solamente con el chamán, sino con todos los otros líderes religiosos de todas las religiones del mundo. El único de quien se habla y se dice que murió y resucitó al tercer día fue de Jesús, de nadie más. Y del único que se habla que Él decidió morir por nuestros pecados es solamente de Jesús, de nadie más. Esa es la gran diferencia de Cristo con todos los demás líderes religiosos. Él fue el que murió por tus pecados y los míos, para que precisamente no tuviésemos que pagar la consecuencia que trae ese pecado. Dice la Biblia que tan grande fue el amor de Dios por nosotros que Él decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que Él, no nosotros, para que Él muriera en nuestro lugar. Ese es el amor de Dios. Entonces, por eso les preguntaba yo si esto de creer en la evolución y todo eso no es más un tema de creer en eso, me deslinda de tener una responsabilidad moral de todas las cosas que yo hago y que sé que me gusta hacer, pero que yo sé que por este lado de Dios sé que están mal y la Biblia las prohíbe. En cambio, si yo creo que no existe Dios, que Jesucristo no existió, entonces la evolución es verdad. Yo si muero no le voy a tener que dar cuentas a ese Dios y yo no voy a tener que dejar de mentir o dejar hacer cualquier cosa que yo haga, no le voy a dar cuentas a nadie. Entonces, el evolucionismo, eso es a lo que te lleva, a no tener una responsabilidad moral de tus actos. Y ir a la Biblia, creer en este Dios que es justo,
el saber que mentir es un pecado, que robar es un pecado, que fornicar, cometer adulterio es un pecado. Entonces, si yo creo en eso, un día voy a tener que darle razón de mis actos a ese Dios. Entonces, ¿qué prefiero mejor? Pues prefiero creer esto. ¿Creen ustedes que puede haber algo por ahí en ese sentido o no? Yo siento que es aún más como que las personas, muchas personas, no todas, obviamente, pero muchas personas religiosas Sí, perdón. sienten como que la necesidad, o sea, como que sienten paz en el control de que te digan qué hacer. Que esto va a pasar cuando mueres y que esto tienes que hacer y que si no haces esto, entonces realmente no es moral. O sea, yo creo que es aún más piadosa la moral propia que la que te inculcan. O sea, que tú dices yo porque a mí no me gusta y porque yo, o sea, porque así tal vez me lo dijeron, porque todo es enseñado, la verdad. Pero desde que yo sé que está mal, y no porque me van a castigar, sino porque yo no lo quiero hacer, no voy a hacer estas cosas. No porque me van a castigar, no porque voy a ir al infierno o lo que sea. Y también mucha gente cristiana siento que lo hace porque sabe que lo van a perdonar si se ¿cómo se dice cuando te vas a confesar? Sí, si te vas a confesar. Que bueno, aparte nadie dice toda la verdad al confesarse. Pero aparte, o sea, siento que como que mucha gente, muchas de las personas más con odio en su corazón que siento son las personas religiosas, las que más enjuician a las personas y las que más como que son las primeras en como hacer de lado a la gente. Son las personas que se supone que tu religión te enseña a tratar a todos por igual. Y entonces como que ahí es donde digo, prefiero yo tener mis morales y seguirlos mejor porque no quiero, no porque me castigan. Entonces como que siento que es más poderoso yo no lo voy a hacer porque no es bien para mí, que alguien me va a castigar y no voy a ser feliz en el infierno. Como que también eso es un poco egoísta. Entonces como que pues al final como que todo es hipocresía, ¿verdad? Realmente, pero eso es lo que pienso yo. ¿Y en tu caso? Bueno, en mi caso, o sea, tengo como varias opiniones. La primera es, no creo que necesite ser una religión para tener moral, o sea, y tampoco creo que tengan como que ver consigo mismo, porque incluso la evolución lo dice. Nosotros por naturaleza somos seres sociales, porque nosotros por naturaleza queremos crear vínculos, ya que esos vínculos nos ayudan a sobrevivir mejor, nos ayudan como a formar como ciertos espacios seguros, o sea, pues precisamente así nacieron todas las tribus y todo eso. Entonces, nosotros por naturaleza como seres humanos, como Homo sapiens sapiens, tenemos la naturaleza de ser sociables, de ser empáticos, de tener como esa empatía hacia otro independientemente de lo que sean. Y tipo, claro, hay asesinos, hay todo, pero pues hay muchos asesinos que también son religiosos, ¿sabes? Hay muchos asesinos que creen en Jesucristo y también hay asesinos que no, o sea, claro, hay como de todo. Pero se está como comprobado que las personas que son así es porque les falta como, o sea, que no lo hicieron por supervivencia, sino nada más como por gusto. O sea, tienen como alguna afección mental o cosas así, y en realidad no es, o sea, como por su naturaleza o algo que tenga que ver con sus creencias, porque en realidad nuestra naturaleza como seres humanos, o sea, como pertenecientes a la raza humana, nos dice que lo que tenemos que hacer es proteger, o sea, protegernos entre nosotros, independientemente de quiénes seamos y tal. O sea, y claro, hay como ciertas cosas que, como que sí castigamos o que condenamos, como, gente que precisamente se sale como de ese bienestar compartido que todos intentamos establecer. Ok. Bueno, digo, como hemos visto, hay diferentes opiniones cada uno. Realmente esto que nosotros hacemos, nosotros somos cristianos, ¿no? Y realmente la razón de salir a hablar de Jesucristo es precisamente porque en la enseñanza que hemos recibido de la Biblia, realmente no nos identificamos con ninguna religión. De hecho, no profesamos ninguna religión. Soy cristiano porque creo en Cristo, predico a Cristo y comparto a Cristo, o sigo a Cristo, ¿no? Y él, algo que me ha enseñado a nosotros en estos 21 años que tenemos, es la gran comisión es id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces yo sé que los hombres han destruido lo que realmente es la enseñanza y el amor que Jesucristo vino realmente a enseñar. Y por eso hay muchas personas no creen en la religión. De hecho, yo no creo en la religión.
creo en Jesús, pero Jesús no es una religión, sino Jesús y el cristianismo es una forma de vivir en lo que tú crees. Y yo creo realmente en la Biblia, creo que fue inspirada por Dios, por las cosas que están escritas en ella, por las profecías, tantas cosas que se escribieron hace miles de años y que pasaron después, y que el hombre no tenía la manera de poder haberlas profetizado de esa manera, ¿no? Y creo en Jesucristo realmente, porque hay mucha evidencia histórica en libros que hablan de él, incluso libros que no fueron escritos por religiosos. Por ejemplo, Flavio Josefo, él escribió de Jesucristo, y hay muchas obras literarias que dan evidencia del pasado, de lo que fue Cristo en la tierra. Entonces, nuestro mensaje es a las personas: yo sé que creen en algo, pero denle el beneficio de la duda. Si en el caso de ustedes han leído la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿alguna vez se han dado a la tarea de leerlo? No lo he leído completo nunca, pero pues sí, me lo han dicho bastantes veces y he ido a misa también bastantes veces, obligada casi, pero fui muchas veces. ¿Y tu hija? Bueno, igual, nunca lo he leído completo, sí conozco varias partes de él, como ciertas cosas que establece, pero en realidad, o sea, de parte de mi papá sí, pero por lo menos de parte de mi mamá, que es la que más me crió, pues ella tampoco es como una persona muy religiosa, entonces no es como que yo haya estado o haya practicado la religión en algún momento. O sea, claro que he entrado a una iglesia, he estado en ciertas misas, conmemorativas sobre todo y cosas así, pero nunca la he leído como completa al 100. Ok, entonces bueno, a eso voy. No se queden solamente con lo que digan de la Biblia, sino ustedes corroboren efectivamente si lo que la Biblia dice es cierto o no. Y sobre todo, piensen en la eternidad. Ya con eso termino, porque todos un día vamos a morir, ¿cierto? Todos los hombres morimos. Entonces, si lo de la evolución es cierto, ninguno de nosotros tiene nada que perder. Simplemente vamos a pasar a ser gusanos, arena, polvo, y nada de esto pasó, ¿no? Entonces, yo lo que decía o lo que creía, no va a pasar nada conmigo, no hay infierno, no hay cielo, no hay nada. Pero si realmente es cierto lo que desde hace muchos años se comparte y se predica en relación a lo que dijo Jesucristo, y esas son palabras de Jesús, como les decía, o él decía la verdad, o fue el hombre más mentiroso que ha pasado sobre la tierra. Él dijo: si tu ojo te es ocasión de pecado, sácalo y arrójalo de ti, porque es mejor que entres en la vida eterna con un solo ojo, a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtala y arrójala de ti, porque es mejor que entres en la vida eterna siendo manco, a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, si estas palabras de Jesús son verdaderas, existe un infierno. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos amó tanto, Él no quiere que vayamos a ese lugar. Y el temor, ahorita lo que tú decías, hija, es que yo no quiero hacer las cosas por temor. Si tú fueras en un avión y sabes que va de caída, ¿por qué te pondrías un paracaídas? Pues porque todos vemos por nuestra seguridad al fin del día. Y como ya había dicho, es como siempre vemos por nuestra supervivencia primero. Entonces por eso me pondría el paracaídas. Porque no quieres morir. O por ejemplo, cuando estás te estás acercando a la orilla, un acantilado, ¿no? Estás viendo el paisaje, y si sientes que la tierra está tronando detrás ahí de tus pies, ¿qué es lo que haces? Retroceder, ¿va? Dices: oye, esto se va a caer, tengo que retroceder. Entonces es un temor natural que hay en el hombre, precisamente por querer preservar su vida. Nadie quiere perder la vida por simplemente. Entonces, el temor no necesariamente es malo, el temor nos ayuda a preservar nuestra vida precisamente, ¿no? Entonces, el temor a Dios no es algo malo, sino Él mismo dice: yo di mi vida por ustedes, para que ustedes no tengan que dar la suya. Un día todos vamos a morir y vamos a pasar a esa eternidad, que es de la que habla la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde vamos a pasar la eternidad? Esa es la pregunta importante. Si la evolución es verdad, no pasa nada. Pero si la Biblia tenía la verdad, entonces hay vida después de la muerte, y hay un cielo y hay un infierno, y es para toda la vida. Entonces yo lo que les pediría, chicas, es denle el beneficio de la duda, lean la Biblia. Si me permiten, les voy a dejar este pequeño Evangelio de Juan, lo pueden portar ahí en su bolsa. Léanlo como si fuera una carta de Jesús para ustedes. Esta es una carta de Jesús para ti, y es una carta de Jesús para ti. Léela,
no con ningún prejuicio religioso, porque la Biblia no es de ninguna religión. La Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Los que oyeron, vieron y anduvieron con Jesucristo dieron ese testimonio, y Juan fue uno de ellos. Entonces, léanlo, dejen que Cristo hable a sus corazones por medio de la palabra. La verdad, les agradecemos mucho su tiempo, nos fuimos muy largo, la intención no es quitarles tanto tiempo, pero bueno, tenían mucho que decir ustedes, ¿no? Y les voy a dejar este folletito que es precisamente la pregunta que ahorita les decía, o digamos la meditación. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Vamos a ir al cielo o no? Léanlo y medítenlo, y ojalá sea de bendición. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por su honestidad, por su sinceridad y por su paciencia sobre todo. Gracias, muchas gracias.